Tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te doy la más cordial bienvenida a esta jornada espiritual en el día número 5. El día de hoy vamos a reflexionar la vida desde la perspectiva de Dios o del Creador. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué responderías a esto? ¿Qué es tu vida? ¿Cómo defines tu vida? Y entonces, esta pregunta va a tener diferentes números de respuesta, como diferentes números de personas existimos en este mundo. Voy a citar a Anaïs Nin que decía, no vemos las cosas como son, las vemos de acuerdo con nuestro modo de ser. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? Y aquí es muy importante entender la manera en la que ves tu vida. Tu vida, justamente de acuerdo como la definas, es justamente también cómo va a ser tu destino. La manera de cómo tú ves las cosas va a influir y va a ser totalmente determinante para saber cómo empleas tus talentos, tu tiempo, tus intereses, tus relaciones, tus finanzas, tu dinero, absolutamente todo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a algunas personas decir que la vida es como la montaña rusa, ¿no? Porque está llena de emociones, de altibajos. Entonces eso nos habla mucho de la perspectiva que tiene una persona. O bien otras que dicen, la vida es como un juego de póker, ¿no? Y si las cartas que te den son las que tienes que jugar. Hay alguien más que ve la vida como si fuera una lucha, una batalla y constantemente tiene situaciones que precisamente hacen que su vida pareciera una guerra interminable, ¿no? Le pasan y le pasan cosas. ¿Y qué pensarías si te dijera que todo esto tiene que ver con la manera en la que tú describes o ves la vida? La gente que ve la vida como una carrera se la pasa corriendo todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está acostumbrado a correr, correr, a hacer correr, ir, venir. Hay quienes vemos la vida como un lugar para crecer, para disfrutar. Y encontramos muchas maravillas en cada escena que nos brinda la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, yo soy un amante de los atardeceres, de un amanecer, un bosque, ver desde la cima de una montaña un lugar y bueno, entonces para mí la vida es un escenario donde podemos disfrutar de diferentes lugares tan hermosos que fueron creados para nosotros, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan esta canción de Celia Cruz, ¿no? Que decía, la vida es un carnaval. Y entonces, invariablemente me hace pensar en esta señora como alguien que vivía con esa alma festiva. Bueno, pues básicamente quiero invitarte a que pienses cómo crees que ve el creador la vida. Y entonces él nos habla de tres puntos importantes. Este día vamos a ver dos. Y uno tiene que ver con que la vida es una prueba. Todo el tiempo estamos siendo probados. Nos están brindando lecciones una tras otra. Observan cómo reaccionamos, cuál es nuestro sentir, cómo nos conducimos, cuáles son los sentimientos reales que tenemos, los pensamientos, qué tipo de decisiones tomamos. Y entonces quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces sientes que te han probado muchas veces? Y que dices, ay, no, esto ya lo había pasado. ¿Por qué siento que esto ya lo había vivido? Pues porque son pruebas, porque son lecciones que nos ayudan a crecer justamente.
¿no? Y esa perspectiva, nosotros que tenemos como seres humanos eh, a veces creemos que es, pues, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para nuevamente merecer esto? Pues a veces no es de merecer o no merecer, sino de tratar de entender que todo lo que vivimos nos va forjando, ¿no? Todas esas sensaciones, esas situaciones que tenemos en el día a día, pues van marcando una manera de ser. Entonces aquí es entender cuál es la perspectiva, porque esa perspectiva que tienes de la vida va a influir invariablemente en tu manera de ser. Hay quien dice que la vida es un carrusel, ¿no? Que a veces estamos arriba, que estamos abajo, pero de pronto encontramos la vida que está llena de ciclos, ¿no? Como ese carrusel que va dando vueltas y nos volvemos a encontrar tras ciertos años en puntos similares, que por eso decimos, siento que esto ya lo viví. Eh, y bueno, para poder cumplir los propósitos de Dios que tiene en esta vida, muchas veces vamos a tener que cuestionarnos la sabiduría común y sustituirla por enfoques o sabiduría profunda. ¿Dónde encuentro sabiduría profunda? En versículos, en proverbios, en salmos, incluso en evangelios. Cuando entendemos toda esta sabiduría encapsulada en, pareciera que son historias breves, experiencias, que parecen cuentos, ¿verdad? Pues ahí es donde aprendemos más. No es casualidad de pronto que se nos aparezcan ciertas frases que nos resuenen profundamente y que digamos, qué casualidad, ¿no? Que vi esto, o fíjate que leí este artículo o leí esta frase, pues no, no es casualidad, es parte de las pruebas y muchas veces también de los mensajes que recibimos, pero que nos resistimos a comprender, que a veces nuestro ego es mucho más grande y decimos, no, 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 es que fue casual, no, es que, ¿cómo va a ser eso? No, son mensajes que recibimos, pero me estoy negando a comprenderlos o asumirlos. Y bueno, pues recordemos que el carácter se va desarrollando a través de esas pruebas. La vida en sí podríamos considerar que es una prueba total. Todo el tiempo estamos siendo probados. Y justamente ahí es donde se desarrolla y se manifiesta nuestro carácter, nuestro temple, nuestro temperamento. Y esto tiene que ver justamente con esas situaciones que vivimos, donde tenemos cambios drásticos, que decimos, bueno, ¿y por qué a mí? O sea, yo tan a gusto. Ejemplo, ¿no? Eh, yo vivía cerca de un lugar paradisíaco totalmente y de pronto la vida, obviamente yo tomé la decisión, claro, pero fue un cambio drástico en mi vida y entonces regreso a mi lugar de, digamos, de origen y digo, ¿qué es esto? ¿No? O sea, si yo también que estaba, según yo, esos eran mis planes, pero evidentemente no eran los del creador para mí. Eh, Oraciones no contestadas, promesas atrasadas, cuántas veces de pronto has querido entrar a un trabajo y te aferras, es que yo quiero y de pronto te dicen, no es ahí. Y cuando consigues ese trabajo que querías, te das cuenta que el no haber conseguido ese trabajo que tanto anhelabas, pues al final de cuentas era una bendición. ¿Por qué? Pues porque hoy te das cuenta que donde estás, pues quizá tienes mayores oportunidades de crecimiento, de acción, libertad, o simplemente tocas más vidas, ¿no? Y aquí obviamente estoy compartiendo situaciones personales. Em, También cuando nos aferramos, ¿no? A ciertas personas, que es, pues no es para ti, suéltala, déjala, ¿no? Es una prueba y a ver cómo reaccionas. Y a lo mejor es un lapso de separación y quizá regresa más adelante o quizá solo terminó su ciclo y aprendiste lo que tenías que aprender y compartir con ese ser humano que se cruzó en tu existencia y simplemente llegó para, pues para ese aprendizaje,
y poder ambos evolucionar y seguir sus caminos. ¿Qué es la prueba o qué es lo que nos está probando? La fe. ¿Qué tanta fe tienes en Él? ¿Qué tanto confías en sus designios? O a veces qué tan soberbios nos hemos vuelto, qué tan soberbia en decir, yo soy la que decido, yo soy la que manejo, yo soy la que hace, la que deshace, la que planea, la que organiza y de repente nos damos cuenta que al planear, organizar y nada salió como yo quería, pues me doy cuenta que realmente no era yo quien estaba planeando. Entonces ahí está la prueba en cómo estás reaccionando a esa situación a la que te estás enfrentando. Eh, en fin, eh, fíjense bien, aquí voy a permitirme leer una frase de Santiago que dice, dichoso el que se resiste a la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Con esta frase, eh, digamos que cierro este primer punto de por qué la vida es una prueba, ¿no? O cómo vemos nuestra vida. Y el segundo punto es que podamos entender que en estas pruebas, antes de pasar al segundo punto, es que en estas pruebas van a conocer prácticamente qué tan responsables somos para encargarnos de ciertas situaciones. Eh, Van a evaluar prácticamente cómo respondemos al cuidado de ciertas responsabilidades, ¿no? Y si estamos listos para responsabilidades mayores o seguimos en lo mismo. Muy bien. Bueno, pues el siguiente punto que quiero que reflexionemos el día de hoy tiene que ver con este pensamiento de que la vida en la tierra es un fideicomiso, de acuerdo a a la perspectiva de Dios. Pues en realidad aquí se nos está entregando todo. Se nos ha dado salud, se nos han dado inteligencia a la mayoría de las personas. Estamos sanos, eh, o somos capaces de desarrollar talentos, habilidades, aptitudes, etcétera. Y hay una frase en la Biblia que dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Entonces imagínate que realmente todo lo que tenemos es prestado, ¿no? O sea, nos dejaron disfrutar de, nuevamente hablo de la naturaleza, es evidente que la disfruto mucho en cualquier escenario, ¿no? Disfruto mucho un bosque, el mar, por supuesto, es parte de los escenarios que más adoro. Eh, y entonces, cuando el creador entrega la tierra, ¿no? A Adán, a Eva, les entrega el cuidado de todo lo que ha creado para su administración, para administrar estos recursos. Y entonces dice, y les dio su bendición, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces, a las aves y a todos los animales que se arrastran. Entonces, el primer trabajo que nos dan, que da Dios, es la administración y el cuidado de todo eso que Él creó para nosotros. Y entonces ese es parte del propósito. Hoy te pregunto, ¿qué has hecho con lo que se te ha dado, con lo que se te ha conferido? Con tus talentos, con la inteligencia, eh, con tu formación académica, si es que la tienes, con tu profesión. ¿Qué has hecho con todo eso? Y entonces aquí es donde debemos recordar y tener muy presente esta frase. A los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Cuanto más Dios te da, más responsable espera que seas. Ese es un evangelio
No recuerdo, no sé de quién es, pero obviamente a las personas que más hemos sido bendecidas con recursos de todo tipo, eh, pues más deberíamos de hacer o de crear o de compartir. ¿A quiénes? Pues a los que menos tienen, ¿no? ¿Qué has hecho tú en ese aspecto? Y entonces el dueño dirá, hiciste bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco has sido fiel y te pondré a cargo de mucho más. Ven y comparte la felicidad de tu Señor. Si ustedes han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Si yo no he sido una persona confiable en lo mundano, pues difícilmente me encomendarán algo en lo espiritual. Es por eso que en este día la reflexión es qué ajustes consideras que pudieras hacer. Todas esos pensamientos que te fueron llegando, que dijiste, ah, sí, yo quedé que iba a ayudar a un orfanato, o yo quedé en que iba a visitar a los enfermos, o a un asilo, ¿por qué? Porque nos dieron salud, nos dieron amor para compartir, generosidad. Pero pues hoy estoy muy cansada y entonces mejor lo comparto hasta la siguiente semana. Entonces, o estoy muy ocupada o no puedo. Hoy te invito a que reflexiones esa parte de todo lo que se te ha dado y cómo lo compartes con los demás, ¿no? Tu tiempo, tu bienestar, o simplemente lo usas para cosas mundanas, ¿no? Para estar bien tú, y solo estar preocupada por ti, para ti, ¿no? Es ahí una reflexión. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. La vida es una prueba y un encargo, y cuanto más Dios te da, más responsable espera que seas. Aquí voy a prácticamente a terminar con el punto de reflexión es, la vida es una prueba y un fideicomiso. Revisa, toma nota ahí en tu libreta. Toma nota de cuáles crees que han sido tus pruebas. Yo creo que todos los seres humanos vamos teniendo pruebas. ¿Cómo identificarlas? Pues son esos momentos donde se nos quebró la vida, donde fue un parteaguas, es ese antes y después. Entonces, recuerda cuáles han sido las pruebas de tu vida y también evalúa, ¿no? ¿Qué has hecho con este fideicomiso que se te ha dado? ¿Se ha multiplicado, lo has compartido o solo ha sido para tus propios fines? El versículo para recordar el día de hoy es, el que es honesto en lo poco, también lo será en lo mucho. Lucas 16:10. Y finalmente la pregunta para reflexionar, para meditar, pensar, eh, ¿qué me ha ocurrido recientemente y que ahora veo que en realidad era una prueba de Dios? ¿Cuáles son las cosas más grandes que Dios me ha confiado y cómo las he tratado? ¿Qué he hecho con todo esto que me ha dado? ¿No? Eh, con esto termino la reflexión del día 5. Nuevamente te agradezco. Hoy también fue asincrónico el, el mensaje. El día lunes retomaremos nuevamente a las 7 de la noche el día 6 de esta jornada espiritual. Mi nombre es Sandra Santillán, te agradezco mucho que me hayas acompañado, que sigas viendo estos videos. Si estás aquí, no es casualidad, hay un mensaje para ti y sobre todo al final de esta jornada, una gran transformación.
Muchas gracias y buenas noches. Que tengas una feliz semana.